¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para una nueva batalla en el canal. En este caso vamos a dedicarle el episodio de hoy al gran Peter Criss. Sí, el baterista original de Kiss que recientemente ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco que se proyecta para septiembre-octubre, calculo, todavía no hay fecha estimada, pero dijo que va a ser en el otoño de los Estados Unidos, así que seguramente va a ser para esa fecha. Esperamos ansiosamente el nuevo disco de Peter, hace bastante que Peter no lanza un disco y la verdad es que no sabemos muy bien qué esperar porque Peter ha tenido discos muy diferentes a lo largo de su carrera. Pero bueno, para homenajear al gran Peter Criss, en este caso vamos a poner frente a frente a dos de los grandes discos de él, para mí los dos mejores, que son por un lado el disco de 1978, el conocido como Peter Criss Solo Album, lanzado, como dije recién, en 1978 junto con los otros solistas de los integrantes de Kiss. Un disco muy interesante y que tiene la particularidad que fue producido por Vinnie Poncia, quien después fue el productor de los siguientes dos discos de Kiss, como fueron Dynasty y Unmasked. Decía que es un disco bastante interesante en la historia de Kiss, ya que nos presenta a Peter Criss haciendo lo que mejor sabe hacer, que es cantar, además de tocar la batería, una muy buena voz que lo ha caracterizado siempre a Peter, y el disco nos entrega una atmósfera de un poquito de jazz, un poquito de balada, un poquito de rock and roll clásico y también algo de música disco. Bastante ecléctico, bastante distinto a lo que nos entregaba Kiss por esos años, pero muy interesante para escuchar y es un disco que a mí particularmente cada vez me gusta más. Por el otro lado tenemos el disco de 1980, este es el primer disco solista de Peter Criss, que se llama Out of Control, el cual marca la experiencia solista de Peter fuera de Kiss por primera vez. Se dice que Peter, después del éxito de Beth, allá por 1976, con el disco Destroyer de Kiss, en el cual Beth fue furor, ya empezó a pensar que podía dar más del lugar que le daban sus compañeros en la banda. Y si bien tuvo su experiencia con el disco del 78, como hablamos recién, este 1980 marca su primera experiencia fuera del paraguas Kiss y totalmente a Peter en solitario, como lo marca la primera canción de este disco que se llama By Myself, pero ya vamos a entrar en eso. Bueno, presentados los dos discos, vamos a empezar ya mismo con la batalla. Mi pronóstico, a pesar de que me gustan mucho los dos discos, yo pienso que el ganador absoluto va a ser el disco del 78, pero vamos a ver. Arrancamos ya mismo, contador en cero y empezamos. En la primera posición tenemos I'm Gonna Love You en el disco del 78, un tema que es un muy lindo tema para arrancar el disco, potente pero no tanto, pero sí marca lo que va a seguir siendo la temática o la onda de este disco con este tema. Y en el caso de Out of Control tenemos By Myself, que es el tema que venía comentando antes. Es un tema lento, muy lindo, es una balada muy interesante. La verdad que los dos, si bien son temas muy diferentes, los dos son temas muy interesantes para poner como apertura de disco. En este caso me gustan mucho los dos, pero mi punto sin lugar a dudas va a ir para el disco del 78 con I'm Gonna Love You 1-0. Tema número 2. En el disco del 78 tenemos You Matter to Me, uno de los temas más difundidos de este disco. Por ejemplo, cuando hicieron la recopilación de los 4 solistas, este tema siempre estaba en los temas relacionados con Peter Criss. Y en el disco Out of Control tenemos In Trouble Again, que es un rock bastante lindo, bastante interesante, bastante movido. A mí me gustan mucho los dos temas, sin embargo, nuevamente, el punto se lo tengo que dar sí o sí al disco del 78. 2-0. Tema número 3. En el disco del 78 tenemos Tossing and Turning, que es un tema que no es de los que más me gustan de este disco, sería de los que menos me gustan. No es un tema malo, pero no es de los que más me gustan. Está bueno, no me encanta. Y sí es un tema que Kiss le dio bastante difusión porque era el tema que tocaban en la gira Dynasty, que fue la posterior a estos 4 discos solistas de Kiss. Cuando le tocaba a Peter cantar un tema de su disco solista, tocaban Tossing and Turning
que lo hacían bastante bien, era una bastante buena versión. Y en el caso de Out of Control tenemos Where Will They Run, que es un tema con un tempo medio, no llega a ser una balada, tampoco es un tema rápido, no es un tema malo, acá Peter grita a mi juicio por demás. Sin embargo, más allá de que Tossing and Turning no es un tema que me encanta, me parece que tiene más onda. Así que vamos por Tossing and Turning, es 3-0. Bueno, tema número 4. Acá tenemos un duelo de temas bastante interesantes. En el disco de Peter del 78 tenemos Don't You Let Me Down, una balada hermosa, la verdad, uno de los temas que más me gustaron de entrada en este disco y que sigo disfrutando hasta el día de hoy. Y en el caso de Out of Control tenemos I Found Love, que también es un tema que siempre me gustó, tiene una intro con un pianito muy interesante, un tema muy lindo para escuchar, todo este disco es muy lindo para escuchar, más allá de que el puntaje en este momento no lo refleja, pero es un gran disco. Sin embargo, otra vez me pasa lo mismo, dos buenos temas, dos temas que disfruto mucho escuchar. Se lo tengo que dar al 78, Don't You Let Me Down, 4-0. Tema número 5. Bueno, acá tenemos en el tema número 5 That's the Kind of Sugar Papa Likes, que es un tema también movido, no es la onda que más me gusta de este disco, es un tema también de los más difundidos, no es de los que más me gustan. Y en Out of Control tenemos There's Nothing Better, que es un tema que también lo hacía Kiss. Esta versión me gusta muchísimo. Si bien no es el mejor tema del disco, That's the Kind of Sugar Papa Likes no es el peor tema del disco para mí, pero tampoco me encanta. Así que en este caso voy a hacer un voto de justicia y le voy a dar el punto con There's Nothing Better a Out of Control, y esto es 4-1. En el tema número 6 tenemos, en el disco del 78 tenemos Easy Thing, que es un baladón tremendo, tremendo, con mucho sentimiento, con ese Peter Criss que nos gusta cuando canta esas baladas desgarradoras, con esa voz desgarradora que tiene Peter, que sirve tanto para rock and roll como por ejemplo Black Diamond, como también para temas lentos. Bueno, Easy Thing es un ejemplo de esos temas que Peter sabe cantar como nadie a la perfección. Me encanta este tema, y en el disco Out of Control tenemos el tema Out of Control, que es el que le da obviamente nombre a esta placa. Más allá de que sea el nombre que le da el disco, no es un tema que me encante, así que sin lugar a dudas vamos por la balada desgarradora con la voz de Peter como nunca, Easy Thing, 5-1. Siguiente tema, el número 7, parece que esto va a ser paliza definitivamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ya está muy complicado esto para Out of Control. Tema número 7, son 10 temas en total. Tema número 7, Rock Me Baby, para el disco del 78. Un gran rock and roll, un tema muy, muy movido, muy interesante y muy contagioso. Y en el disco, Out of Control, tenemos Words, que es un tema lento que me gusta mucho. Tiene una parte instrumental muy interesante, con unos sonidos muy extraños, pero muy, muy interesantes. Además de que es un disco que tiene muy buen sonido, Out of Control de 1980. Es difícil, pero la verdad es que me contagia mucho más el tema Rock Me Baby que el tema Words, así que vamos, otro punto para el disco del 78. Tema número 8. Llegamos a los últimos 3 temas del disco, después vamos a ver las portadas. Tema número 8 tenemos en el disco de Peter Criss de 1978, tenemos Kiss the Girl Goodbye, que para mí, yo sé que muchos no opinan esto, pero para mí es el peor tema lejos de este disco. El peor, no tengo la menor duda. A mi juicio, por supuesto, a mi gusto, ¿no? Y You Better Run es el tema número 8 de Out of Control, que tampoco es gran cosa, y también diría que está cerca de los peorcitos de Out of Control. Es una situación de cuál me gusta, cuál me disgusta un poco menos. Le voy a dar el punto a Out of Control, porque no me queda otra. Los dos temas pasables absolutamente, punto para Out of Control. Tema número 9. Bueno, llegamos al anteúltimo tema. En el disco del 78 tenemos Hooked on Rock and Roll, un gran rock and roll muy, muy, muy bueno y muy movido y muy de esta época de Peter Criss,
y muy característico para mí, por lo menos, de este gran disco que es el disco del 78. En el disco Out of Control tenemos My Life, que también es un gran tema y tiene una onda muy similar, muy similar. La verdad que podríamos decir que son temas bastante empatados y que los dos son muy buenos. Realmente si uno presta este disco, escucha este disco, pone el tema My Life, que te va a encantar, y pone Hook on Rock and Roll, que también te va a encantar. Es difícil la decisión, los dos temas son muy buenos, pero le tengo que dar el punto al más clásico y tengo que ir por el disco del 78. Un punto más para Peter Criss de Solista 1978. 7-2, y bueno, ya ilevantable. Vamos a terminar con el último tema y con las portadas, más allá de que esto fue realmente una paliza. Me parecía, yo les comenté que esto iba a terminar de esta manera, pero no pensé que tanto realmente. Lo que pasa que después voy a hacer un comentario al final. El tema número 10 es I Can't Stop the Rain. Gran tema, gran balada, gran clásico de Peter Criss. Hermoso, hermoso por donde se lo mire, la atmósfera que genera, un tema romántico al 100%. Divino, la verdad, divino. Y el Out of Control tenemos Feel Like Letting Go, que también es un tema lento, que está bueno, tiene su atmósfera también como final del disco. Además, cuando termina este tema, se escucha algunos compases de As Time Goes By, el tema conocido de la película Casablanca, cantado por Peter Criss, lógicamente, ¿no? Una vez que termina el tema número 10, como una gema oculta del disco. Sin embargo, I Can't Stop the Rain no podemos no darle el punto, así que va para Peter y esto es 8-2. Vamos con el tema de las portadas. Bueno, por un lado tenemos la clásica portada ya conocida, diseño dibujada por Eraldo Carugati, Peter Criss en este caso, al igual que los otros tres integrantes de Kiss, una gran portada. No hay mucho más para decir, muestra la cara de Peter en un fondo negro y refleja lo que quiere reflejar, ¿no? Que es el disco solista de Peter Criss, al igual que el de sus compañeros en 1978. Y por otro lado tenemos la de Out of Control, que es una tapa, que si bien es una ilustración, Out of Control, fuera de control, y está como esa rocola escupiendo discos a lo loco. A mí me gusta mucho la portada. La verdad es que, si bien esta portada podría haber sido no de Peter Criss, sino de cualquier otro artista, me parece bastante interesante. El Out of Control, la rocola escupiendo discos como Peter Criss tirando discos por todo lado, cosa que nunca ocurrió. Lamentablemente, este disco Out of Control no tuvo el éxito que a mi juicio debería haber tenido, porque la verdad que es un excelente disco, más allá del puntaje que estamos viendo en este momento, ¿no? Le voy a dar el punto a Out of Control, más allá de que la tapa de Kiss de Peter del 78 es mucho más icónica. Le voy a dar el punto a Out of Control porque se merece, es una muy buena portada, muy linda, y en su versión en vinilo más todavía, porque se ven los detalles más todavía, como la portada de Unmasked. No es lo mismo verla en CD que verla en vinilo. El cómic se lee de otra manera, así que voy a darle el punto a Peter en Out of Control, y esto entonces termina 8-3, paliza absoluta del Peter del 78, que es un gran disco, contra Out of Control, que también es un gran disco. Y lo que quería decir justamente sobre este último disco, Out of Control, es que realmente yo lo considero un disco muy querido y un disco que me gusta mucho y que escucho mucho, porque también es un disco variado, que no es siempre igual, o sea, tiene sus matices. Es un disco muy interesante. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen porque es un gran disco. Ustedes me van a decir, pero fíjate la paliza que le dio. Bueno, sí, lo que pasa que también acá corren los gustos personales, y el disco de Kiss de Peter del 78 realmente es un disco que vengo escuchando hace 30 años y que tiene temas que para mí significan mucho y que me llevan a otros momentos de mi vida muy particulares. Es un poco engañosa, como toda puntuación, pero la verdad que se los recomiendo, escuchen el disco de Peter, es un gran disco. Dicho esto, les agradezco por ver este video, espero que nos veamos pronto en otra emisión y les pido que sí, me dejen en los comentarios qué les pareció y qué batalla les gustaría ver aquí en el canal. Les mando un abrazo grande, por favor suscríbanse al canal si tienen ganas, dejen sus comentarios y nos estamos viendo muy pronto en otra siguiente entrega.
Abrazo grande para todos, aguante Peter Criss, esperamos un nuevo disco y a seguir rockeando.